Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí parado frente a ustedes. Una noticia poco larga, pero que es sumamente importante. Es una noticia a nivel mundial y es importante y trascendental para nosotros. La noticia dice así: la era del hombre ha llegado a su fin. La era del hombre ha llegado a su fin. Todos los sistemas de este mundo, económicos, políticos, militares y religiosos, han sido derribados y desmenuzados hasta sus más profundos cimientos. Un poder fuera de este mundo ha tomado el control total de las naciones y del planeta entero. Todos los reyes, todos los príncipes, presidentes y multimillonarios que antes dominaban el planeta Tierra han caído. Todos han caído. No hay ni uno solo que continúe en pie. La era del hombre ha llegado a su fin. Un ejército de una raza grande, fuerte y brillante que el hombre no conocía, vino del espacio exterior y apareció en las nubes montando caballos blancos. Era un ejército fuerte, un ejército temible, algo que la humanidad nunca antes había visto. Pero su general, aquel quien dirigía este ejército, venido de los mismos cielos, era el más temible de todos. De su boca salió una espada aguda, con la que hirió a las naciones, las rigió con vara de hierro, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las naciones del mundo, como nunca antes lo habían hecho, se unieron para luego formar un gran ejército en un lugar que se llama Armagedón, y así defenderse de este ser que se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, y quiere ocupar el lugar de ellos. Pero todo fue inútil, pues los ejércitos terrestres se derretían como cera ante la sola presencia de aquel poderoso ejército que apareció en las nubes. Incluso la poderosa Babilonia cayó, fue derribada hasta sus cimientos. La era del hombre ha llegado a su fin. Y este ser, que se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, ha instaurado un nuevo gobierno mundial. Un gobierno que empezó a regir sobre todas las naciones de la tierra. Miles de millones de personas que hasta ahora habían sido engañadas, violentadas, esclavizadas, han alcanzado por fin la verdadera libertad y la verdadera justicia. Las familias han vuelto a ser unidas. Los hijos volvieron a respetar la autoridad de los padres. Los padres volvieron a ser un buen ejemplo para sus hijos. Las esposas volvieron a ser amadas y respetadas. Y los esposos también aprendieron a conocer el verdadero amor y el verdadero aprecio de sus esposas.
La tierra ha sido sanada. El aire se volvió puro y las aguas claras y cristalinas. El odio, los miedos, los temores se han ido, porque ahora la paz, la seguridad y la sonrisa de los niños es lo único que inunda los corazones de los hombres y de las mujeres. El fin de la era de los hombres ha llegado y ha comenzado la era de los dioses. Naturalmente, esta noticia aún no ha aparecido en ningún periódico, noticiero, sea en la radio o en la televisión. Pero, dentro de poco tiempo, todo lo que les acabé de leer sucederá. Entonces, hermanos, permítanme hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy aquí reunidos estaremos allí en ese momento? No solamente para ser testigos, sino también para ser partícipes, para ser protagonistas del más trascendental de los sucesos en la historia de la humanidad. El fin de la era del hombre y el comienzo de la era de los dioses. Si nosotros estamos en el tiempo del fin, y yo estoy convencido de que así es, de que estamos en el tiempo del fin, cuando todo esto suceda, cada uno de nosotros aquí presente se encontrará en una de las siguientes situaciones que voy a empezar a describir a continuación. Cuando esto suceda, habrá de nosotros personas que no se darán por enteradas, porque de pronto habrán muerto sin haber calificado. Y entonces, cuando suene la séptima trompeta, no van a resucitar, sino que van a seguir durmiendo por un tiempo más. Calculamos que por lo menos 1100 años más. Y van a resucitar en la tercera resurrección, que sabemos que es una resurrección en la cual recibirán la condenación aquellos que no hayan vencido. Y sufrirán la segunda muerte, que ahí sí se llama muerte, porque es eterna, porque ya no despertarán nunca más. Esta sería una situación triste y lamentable que le puede llegar a pasar a alguno de nosotros si no calificamos. Si nos bautizamos y aceptamos este llamamiento, pero no nos esforzamos lo suficientes para ser vencedores, y se nos acaba la vida antes de que retorne Cristo, nos vamos a quedar dormidos hasta la tercera y última resurrección. Y entonces no seremos testigos, ni mucho menos partícipes de esa transición, del fin de la era del hombre y el comienzo de la era de los dioses. Otra situación en la que nos podemos encontrar nosotros es que nos encontremos vivos en forma humana cuando esto ocurra, y entonces nos toque enfrentar junto con el resto de la humanidad
todos esos acontecimientos de la era del fin. Nos toca enfrentar, junto con el resto de los seres humanos, todos los horrores que la Biblia describe que llegarán cuando el fin esté cada vez más cerca. Y hermanos, quien realmente entienda, quien realmente dimensione lo que significa estar vivo sin la protección de Dios, cuando todos estos sucesos se desenlacen, sabrá que tiene que luchar con todas sus fuerzas para contar con la protección de Dios y no estar allá afuera con el resto de los seres humanos. Es una situación en la que ninguno de nosotros, si entendemos lo que eso significa, queremos estar. Ustedes bien saben que la Biblia describe una serie de acontecimientos que van a llegar para el momento del fin. Ustedes bien saben que hay unos sellos que van a ser abiertos, 7 sellos, y cada uno describe acontecimientos dramáticos. Y el último sello se abre y suenan 7 trompetas. Está compuesto por 7 trompetas y cada una anuncia también acontecimientos dramáticos. Y las últimas 3 trompetas anuncian los 3 ayes. La quinta trompeta, el primer ay, la sexta trompeta, el segundo ay, y la séptima trompeta, el tercer ay. Y los ayes, ay en plural, son lamentos de la humanidad, por lo que le va a tocar sufrir cuando la ira de Dios se desate sobre la humanidad entera. Y en la última trompeta, la séptima trompeta, que anuncia el retorno de Cristo y la transformación de los vencedores, también anuncia a su vez el derramamiento de las 7 copas de la ira, es decir, aún más calamidades, aún más intensa. La culminación de la ira de Dios y el castigo a la humanidad por haberla sujetado a la maldición en que vive, por haber derramado la violencia que ha derramado y por vivir en la injusticia y la opresión de los pobres y de los débiles. 7 copas de la ira, de las cuales serán tan intensas que las personas desearán morir y no van a hallar la muerte. Si me quieren acompañar, por favor, al libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, y leamos el versículo 13. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Los 3 ayes. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles. Ahí suena la quinta, la sexta y la séptima trompeta, y cada una representa un ay. Continuemos en el capítulo 9, versículo 1. Apocalipsis capítulo 9, ahí mismo, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dimensionen esto, imagínenlo a medida que lo leen y que lo escuchan. Se le dio la llave del pozo, imagínense en el pozo, imagínense el abismo. Y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, ¿a quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La humanidad va a sufrir esas catástrofes, excepto los hombres que tengan, y mujeres obviamente, que tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios, hermanos? ¿Lo tenemos todos los que estamos aquí sentados? No. Aún no. Efesios capítulo 4. Vayamos a Efesios, al capítulo 4, y leamos el versículo 30. Y miremos de qué se trata. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra frente, nuestra mente y en nuestros corazones. Simboliza ese pacto que hicimos con Dios cuando nos bautizamos. Y que Dios entonces se comprometió a protegernos, a concedernos una cantidad de beneficios, y nosotros por nuestra parte también a serle fieles y obedientes. Una importancia más del bautismo, una razón más para aquellos que postergan el bautismo. Miren que los tiempos se acaban, estamos llegando a su fin. Este solo hecho es suficiente para motivarnos y decirnos: necesitamos ese sello de Dios aquí para que cuando se desaten todas estas plagas y epidemias y catástrofes sobre la tierra, seamos protegidos. Pero como lo leímos, tener ese Espíritu Santo dentro de nosotros también genera obligaciones. No podemos contristarlo, hay que mantenerlo fuerte y vivo, porque Dios, así como lo da, lo puede quitar, aquel que no sea merecedor de él. Entonces, hermanos, plagas, pestes, epidemias, hambre extrema, violencia, maldad como nunca antes vista, terremotos, huracanes, inundaciones, sufrimiento extremo, que va a llegar a la humanidad en el tiempo del fin. Y nosotros aquí sentados, ¿dónde estaremos? ¿Estaremos vivos? ¿Estaremos muertos? Si estamos muertos, ¿resucitaremos a la séptima trompeta? Si estamos vivos, tendremos el sello del Espíritu Santo y en consecuencia seremos conducidos por Dios a ese lugar de refugio, de protección durante 3 años y medio, para que nada de estos acontecimientos nos hagan daño. Yo los invito a que repasen esas escrituras en el Apocalipsis. Es difícil de entender algunas cosas, pero ahí describe muy bien los acontecimientos del tiempo del fin, para que eso sea una motivación de estar listos y preparados, dando lo mejor de nosotros. Y una tercera situación en la que nosotros nos podemos encontrar cuando esto suceda, es la mejor de todas, y es la de formar parte de los ejércitos celestiales
dirigidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ese ejército celestial que va a aparecer en las nubes, liderado por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. ¿Podemos estar en el bando correcto? ¿Podemos estar aquí en la tierra, sufriendo y viendo aparecer a Cristo y su ejército? ¿O podemos estar en las nubes, bajando sobre caballos blancos a conquistar la tierra? Don Mario lo mencionó ayer. ¿Van a creer que es una invasión extraterrestre? De hecho lo es. Cristo habita en el cielo, Él no habita en la tierra. Y nosotros vendremos siguiéndolo a Él, si hacemos nuestra parte. Vayamos aquí mismo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, y empecemos a leer a partir del versículo 11. Porque si nosotros nos vestimos de ese lino finísimo, de ese lino blanco y limpio, vamos a estar arriba con Dios, con Cristo, cuando todo esto suceda. Apocalipsis 19, a partir del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, que dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Cómo sabemos que ese ejército montado en caballo blanco, en caballos blancos, estará conformado por nosotros? ¿Cómo sabemos que ustedes ahí sentados, y con la ayuda de Dios yo aquí parado, también voy a estar allá sentado sobre esos caballos blancos que conforman ese ejército celestial? ¿Y cómo nos vestimos de ese lino finísimo? ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde lo compramos? ¿Cómo nos abrigamos con él? ¿Quién no lo quiere hallar para estar en el bando correcto cuando Cristo venga? Devolvámonos un poquito aquí mismo en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y le doy gracias al señor Tony Morelo por ese sermoncillo que nos hablaba del amor. Y aquí habla de las bodas del Cordero, y él hablaba de que ese amor empieza por nuestra casa, por nuestra familia, empieza con nuestra esposa. Y aquí hablamos de una boda, de un matrimonio con el Cordero que es Cristo y su esposa, que somos nosotros, que es la iglesia. Y así como el esposo y la esposa somos una sola carne, tenemos también que ser un solo ser entre el Cordero y la iglesia. Por eso Cristo le dijo al Padre: hazlos uno, para que ellos sean uno en mí, así como el Padre y Cristo son uno. Es la misma analogía, y por eso el matrimonio tiene ese significado tan especial. Ser uno con Cristo, que nos casaremos con Él. Y seremos uno solo, como una familia. Obviamente diferentes seres, pero una familia. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién ella? A la novia, a la iglesia, a ustedes ahí sentados.
Se les concedió, se nos concedió. Por gracia nos dieron ese lino fino. No hay que comprarlo, no hay que pagarlo. Cristo lo compró por nosotros. Cristo lo pagó por nosotros y nos lo dio. Se le ha concedido que vista de lino fino y limpio, versículo 8, y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, ¿qué nos abriga a nosotros hoy en día? ¿Qué ropa están usando? ¿De qué material está hecho? ¿Nos estamos abrigando con ese lino finísimo? Cuando nos levantamos, nos acostamos y nuestras actividades diarias, ¿qué nos cobija? Es decir, ¿qué obras son las que nos cubren? ¿Qué obras son las que forman nuestro vestido diario? Ese increíble futuro está esperando por nosotros. Si vencemos. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que me voy a atrever a decirles lo siguiente. Los saludo, dioses. Los saludo, hijos del Padre Celestial. Mírenme, a ustedes les estoy hablando. A ustedes, dioses, los estoy saludando. Hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mírenme, porque para ustedes van estas palabras. Los saludo, ejército celestial, aquellos que van a forjar la paz y la justicia verdadera en el mundo de mañana. Los saludo con el honor y la dignidad que ustedes merecen y de la que Dios Padre y Cristo nos han investido. ¿Estoy exagerando con mis palabras? ¿Me estoy atreviendo a decir más de lo que debo? Porque los llamo dioses. ¿Estoy blasfemando? Porque los llamo dioses. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Si así lo cree alguno de nosotros, es porque aún no ha dimensionado lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 10. Juan en el capítulo 10, y leamos a partir del versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Iban a apedrear a Dios, porque no eran capaces de verlo. Así como a veces nosotros no somos capaces de ver que Dios nos dijo que éramos dioses. Iban a apedrear a Cristo, el Hijo de Dios. Déjenlo así, muchachos, déjenlo así. Iban a apedrear a Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué respondió Cristo? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. La palabra de Dios encierra muchos significados, hermanos. Cada que uno la estudia, le encuentra más y más aspectos y ángulos diferentes. Eso nos sirve hoy en día, de muchas maneras, como ejemplo. La gente del mundo no nos ve como dioses, pero eso no nos extraña. A Cristo mismo no lo reconocieron. Lo que sí es triste y que puede pasar en nosotros es que a veces ni siquiera nosotros mismos nos vemos con el potencial para el cual fuimos creados. Eso sí extraña y es triste, porque debemos ser conscientes del trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Otro testigo más, Salmos capítulo 82. Salmos capítulo 82, que precisamente la escritura a la que se refería nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Rey y sumo sacerdote. Salmos 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, ustedes son dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Hermanos, vamos a ser dioses, con poder, para gobernar, para restaurar la tierra, para sanarla, junto con los habitantes, para consolar a las familias de la tierra y para ayudarlas. Tendremos el poder de un Dios puesto al servicio de la humanidad, para consolarla y sacarla del sufrimiento en que está y a la misma creación. ¿Qué meta más alta? ¿Qué meta más alta? ¿Qué sueño más grande o más sublime puede llegar a nuestra mente que este? ¿Qué más de ahí podrá aspirar un ser humano? Nada supera eso. No hay nada que esté por encima de eso que Dios nos concede. Nada. Por eso, hermanos, es importante entender quiénes realmente somos. Por eso, hermanos, es importante que ustedes sepan por qué están ahí sentados. Por eso, hermanos, es importante que dejen la indiferencia a un lado y que reaccionen. Por eso es necesario que empecemos a dar todo de parte nuestra. Que la tibieza se quede de una vez por todas atrás. Que la mediocridad ya no exista en nuestras vidas. Que dejemos de estar jugando con el llamamiento que Dios nos hizo. Porque eso es tan precioso y tan grande, que Dios por eso dice que vomita al tibio, lo desprecia. Y ustedes en su corazón reflexionen, ¿Dios los ama o Dios los desprecia por su tibieza? Y cada uno de ustedes lo sabe. Y es una situación entre Dios y ustedes. Pero hermanos, hay que darlo todo por esto. ¿Qué mejor hay que esto?
El tiempo está que se acaba. No más miedo, no más debilidad, no más cobardía, no más excusas, no más justificaciones para no hacer lo que tenemos que hacer. No más señalamiento que el hermano hizo o que no hizo. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer para dar ejemplo sin importar qué. Luchen por ese galardón que Dios nos está poniendo al frente. Peleen por él, arrebátenlo con violencia. Es lo que Dios quiere que hagamos. Es tiempo, hermanos, que vivamos con la dignidad para la cual fuimos llamados. Y este camino no es fácil, ustedes lo saben, no es fácil. Quien tenga miedo, quien tenga pereza, es mejor que coja otro camino. Porque esto es para vencedores, para gente que realmente lo cree, para gente que realmente lo siente y para gente que realmente lo va a dar todo por esto. Para eso son, para eso es este llamamiento. No es para consolarnos cada 8 días en unos servicios. Esto es para día a día crecer y prepararnos para ese futuro para el cual fuimos llamados. Versículo 7. Si nosotros no respondemos al llamado de la manera correcta, vamos directamente al versículo 7. Pero como hombres moriréis. Fuimos llamados a ser dioses y si no atendemos al llamamiento de la manera correcta, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Quien no reaccione de la manera correcta ante ese llamamiento y quien no se vista de ese lino finísimo, limpio, resplandeciente, que son esas acciones justas de los santos como lo acabamos de leer, va a morir como hombre. Y todo esto va a resultar siendo en vano. Todo este esfuerzo, ¿para qué? Si al final moriremos para siempre, si no nos vestimos de ese lino finísimo. Sigamos aquí en el Salmo 82 y vámonos para el versículo número 1, al primer versículo del Salmo 82. Miremos qué hermoso esto, hermanos. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses estarán reunidos con Dios cara a cara, viéndolo juzgar, aprendiendo de sus juicios perfectos? ¿Quiénes estarán sentados con Dios cara a cara? Y para estar cara a cara con Dios, no se puede ser humano. Ustedes lo saben y don Mario también lo mencionó ayer. Hay que ser un Dios como Dios lo es, para poder estar cara a cara con Él. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y leamos versículos 1 y 2. No pierdan su dedo del Salmo 82. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No conocieron a Cristo que era Dios, no nos van a conocer tampoco a nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como lo es, como Él es, como se nos explicó también en el sermoncillo.
esta faceta del amor de Dios. Seremos semejantes a Dios. Obviamente, pues habrá una diferencia en poder y en gloria y autoridad. Estamos sujetos a la autoridad de Él y también nuestro poder está por debajo de Él. Pero seremos dioses como Él es. Seremos dioses como Él es. Volviendo entonces al Salmo 82. Estaremos nosotros en aquella reunión de dioses viendo cómo el Altísimo hace sus juicios. Si queremos estar allí, más nos vale entonces seguir leyendo este salmo para poner por obra lo que aquí dice. Salmo 82, leamos nuevamente el versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y luego nos dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿Hasta cuándo? Nos pregunta Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos en la injusticia? ¿Hasta cuándo seguiremos en la desobediencia? ¿Hasta cuándo seguiremos en la tibieza? Sin dimensionar qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Hasta cuándo, nos pregunta Dios? ¿Seguiremos siendo pasivos, buscando justificaciones para no hacer lo que sabemos que ya debemos estar haciendo, que es dando lo mejor de nosotros? ¿Hasta cuándo, nos pregunta Dios? Vamos a poner por obra, de manera real, todo lo que hemos aprendido. Practicar el verdadero amor, la verdadera misericordia, la verdadera unión, como fue mencionado en el sermoncillo. Ayudando a los necesitados, protegiendo al débil, al huérfano, ayudando a la viuda, consolando a nuestros hermanos, no siendo indiferentes ante sus necesidades o ante sus pecados, ayudándolos, exhortándolos y aconsejándolos, practicando el verdadero amor. ¿Hasta cuándo nos comportaremos como una verdadera familia, como la mejor de todas? ¿Hasta cuándo nos quedaremos de brazos cruzados, esperando que sean los demás los que hagan? Porque yo siempre tengo una justificación para no hacer. Yo siempre estoy ocupado, o yo no tengo, o yo estoy cansado, el otro siempre está mejor que yo, que el otro haga. Y exijo del otro cosas que ni siquiera yo mismo doy. Hermanos, ninguno de nosotros tiene derecho a exigir nada. Todos tenemos la obligación de dar y de servir. Esa es la pura realidad. Todos estamos es para dar y para servir. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo practicaremos la verdadera misericordia, el verdadero amor, el verdadero perdón? Y seremos el verdadero ejemplo. Y esa luz que emana dentro de nosotros brille, acompañada o arropada por ese lino finísimo y resplandeciente. Hermanos, queremos estar del lado correcto,
Cuando la era del hombre llegue a su fin e inicie la era de los dioses, ¿queremos hacer parte de esa era venidera como dioses? Bueno, más nos vale entonces actuar con urgencia desde ya. Más nos vale despertar, reaccionar. Eso que cada uno de ustedes sabe, porque yo sé que cada uno de ustedes sabe, como lo sé yo, que hay que mejorar, que hay que cambiar. Empiece a hacerlo ya. Que no nos pase como le pasó a las vírgenes necias, que lo dejaron para el final, y cuando querían hacer lo que tenían que hacer, no hubo tiempo. Y el cambio y el crecimiento es un proceso. No crean que van a cambiar una actitud en 2 días. No crean que cuando vean que esto realmente se puso, ¡ay, era en serio! ¡Oh, ya hay 10 naciones! Ahora sí, esto sí es en serio, ahora sí me porto como Dios dijo. Y ahí va a reaccionar. Ya no va a tener tiempo, porque las conductas que tenemos que cambiar no se radican acostándonos pensando mañana será diferente, no. Se radican con lucha constante, con tropiezos, vuelva y párese, pídale perdón a Dios y avance, y avance. Y a veces toma meses, semanas y años cambiar un comportamiento interno. Por eso las vírgenes necias no tuvieron tiempo. Así que hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos pensando, no, yo solamente soy mal geniado y yo sé que cuando eso pase yo cambio mi mal genio de un día para otro. Así no va a ser. Queremos estar con Dios, formar parte de su ejército celestial. Está atrasado. Está atrasado, empiece, redima el tiempo. Empieza a forjar ya esa persona que tiene que ser. Demuéstrele a Dios y a sí mismo que sí puede cambiar. Y se va a dar cuenta que no es fácil. Pero entonces levántese y siga y adelante. Y entre más se examina uno, más se da cuenta uno que tiene que cambiar. Y cuando uno cree que ha avanzado, sí avanzó, entendiendo que tiene muchas más cosas que cambiar. Entonces, si queremos hacer parte de ese ejército celestial, es hora de que empecemos a hacer algo al respecto y de que pasemos de las palabras bonitas a las acciones bonitas. Porque mañana de pronto ya es muy tarde. Y Dios a nosotros nos puede recoger inclusive antes de su venida. Hay que estar listos para que para que cuando ese momento llegue, si seamos tenidos por dignos de resucitar al toque de la 7ª trompeta. Eso no es para jugar, eso es para tomarlo en serio. Ahora bien, ¿qué significa ser un Dios? ¿Cómo se siente ser un Dios? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cómo seremos? ¿Cómo nos veremos? Pues la Biblia nos da algunos detalles al respecto. No lo dice todo, pero sí nos da algunos detalles que nos sirven mucho y nos motivan y nos entusiasman para saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese cambio que va a suceder en nuestras vidas, ¿cuándo venzamos? Cuando seamos merecedores por medio del sacrificio de Cristo de ese galardón, va a ser básicamente en 2 aspectos. No que sean los únicos, pero digamos que estos pueden ser los más notables desde ahora. El primer aspecto es en cuanto a nuestra apariencia física, en cuanto a nuestra forma de vida. Y el segundo aspecto va a ser en cuanto a nuestras funciones. ¿Voy muy rápido? Y el segundo aspecto en cuanto a nuestras funciones. Empecemos con el primero de ellos, referente a nuestra apariencia. Yo sé que
Todos hemos meditado en eso y hemos pensado, wow, ¿cómo será ser un Dios? En primer lugar, y como ustedes bien lo saben, cuando seamos dioses, no tendremos más un cuerpo físico. Una de las cosas más maravillosas que vamos a recibir si alcanzamos el galardón es la transformación de este cuerpo débil, enfermizo, cansado y corrupto a un cuerpo espiritual, fuerte, incorruptible, incansable. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha sentido dolor en su cuerpo y en su corazón? ¿Quién de nosotros no ha sentido cansancio y se queda dormido en los servicios? Así lo que se esté diciendo es muy importante. Hermanos, esforcémonos. Y me perdonan que les hable tan directamente. Lo hago con amor y lo hago con temor. Pero es nuestra función. Esforcémonos. ¿Quién de nosotros no sabe lo que es sufrir una enfermedad y padecerla, a veces días o semanas? ¿O quién no ha visto a un ser querido sufrir por alguna enfermedad que le afecta a su cuerpo? A veces días, a veces semanas, a veces años. Sabemos lo débil que es este cuerpo. Y Dios lo hizo así. Porque si siendo débiles somos tan soberbios, ¿cómo será siendo más fuertes? Pero Dios sabe ese sufrimiento que cada uno de nosotros ha llevado o lleva a sus espaldas. Dios sabe ese dolor que nos punza en alguna parte de nuestro cuerpo y que a veces nos amarga el día o que nos entristece y que a veces nos impide hacer lo que queremos hacer, porque no hay fuerzas, porque el cuerpo no da, porque estamos limitados. Todos hemos padecido, tanto en carne propia como en la de nuestros seres queridos y también de muchos amigos y hermanos. Les tengo la cura, hermanos. Alcancen el galardón. Y este cuerpo imperfecto y débil pasará a ser un cuerpo perfecto y fuerte. No más enfermedad, no más dolor, no más sufrimiento físico. Fortaleza y perfección, cuerpos fuertes y brillantes, como el de nuestro Padre y el de nuestro hermano mayor. Será un cuerpo que no va a concebir el cansancio, sino que siempre va a estar listo y dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer. Será un cuerpo que no va a estar limitado por esta atmósfera terrestre. Será un cuerpo que no va a estar limitado a esta dimensión humana. Será un cuerpo que ni siquiera las profundidades de los abismos en el mar le afectarán, sino que en el universo entero podrá morar. El frío y el calor no nos afectará. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? ¿Se imaginan ustedes no estar limitados? Si uno va al mar y cuando ya está unos cuantos metros adentro, que uno ya siente la inmensidad del mar, no sé si ustedes han practicado de pronto el snorkel o el buceo, y cuando uno mira y ve la inmensidad infinita que no se acaba, inmediatamente uno se estremece. Imagínense ustedes no estar limitados por nada de eso, sino que el universo mismo está para nosotros y lo podremos dominar.
En segundo lugar, cuando seamos dioses, y es también algo hermoso, y es que ya la muerte no nos afectará. Ustedes bien saben que la maldición de la muerte entró por un hombre, y a causa del pecado. La muerte es una maldición. Pero asimismo, también un hombre venció esa maldición y nos dio la posibilidad de alcanzar vida eterna, vida inmortal, cuando Jesucristo vino y venció el pecado. En 1 Corintios 15, nuevamente, esta vez en el versículo 21. 1 Corintios 15, versículo 21. Leemos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso significa que la muerte ya no nos afectará más, que el paso de los años ya no nos va a debilitar ni a cansar, sino que por el contrario, pues entre más años tengamos, más nobleza y más honor habrá en nuestra existencia. Continuemos en el versículo 53, de aquí de Corintios 15, de 1 Corintios 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, es decir, absorbida, succionada, extinguida es la muerte en la victoria. La maldición de la muerte ya no nos va a afectar más cuando seamos dioses, porque podremos vivir eternamente. No más miedo a morir. En tercer lugar, y esta es una pregunta que varias personas me han hecho, sobre todo los más jóvenes o los niños, y la pregunta que me hacen, bueno, cuando seamos dioses, los hombres seguiremos siendo hombres y las mujeres seguirán siendo mujeres, es decir, conservaremos el sexo, esa función de ser hombres, esa diferencia de identidad entre hombres y mujeres. Pues cuando seamos dioses, seremos dioses. Es decir, no, esa diferencia que hay entre nosotros ahora no va a ser necesaria allá. Mateo 22. Y leamos a partir del versículo 23. Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron. Es decir, una secta que era opuesta a las enseñanzas de Jesús en algunos aspectos, y ellos alegaban que la resurrección no existía, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Luego le dicen: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Es decir, se la pusieron dura pues a Cristo. No solamente una esposa, sino que le inventaron un ejemplo con 7 esposas, y como no creen en la resurrección, pues eso es un argumento muy bueno. ¿Cómo va a existir la resurrección
Si uno se casa varias veces y entonces va a llegar allá a tener 7 esposas, imagínense qué problema. ¿Ah? ¿Cuál de ellas va a ser la esposa? Queriendo poner una trampa a Dios, al creador de la ley. Era tanta la ignorancia que no sabían que Cristo fue el que les dio esa ley. ¿Cuál es la respuesta? Sigamos leyendo. Versículo 27. Y después de todos murió también la mujer. Bueno, ya por lo menos no se casó, no hubo más. En la resurrección, pues, porque ellos no creen en la resurrección, entonces dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús le respondió, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quién va a conocer mejor las Escrituras que el mismo que las dio? Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Decir que esas funciones que ahora tenemos y que nos diferencian entre los géneros de hombre y mujer, allí no van a estar. Porque la Biblia no dice que hay ángeles femeninos y ángeles masculinos. Solamente que hay ángeles. Asimismo seremos nosotros. ¿Seremos qué? Dioses. Seremos dioses. Y en ese aspecto, en el aspecto de que no tendremos un sexo, pues seremos iguales a los ángeles. Ojo, en ese aspecto. No que vayamos a ser ángeles. Lo que vamos a hacer es dioses. Al tener un cuerpo, pues, naturalmente vamos a tener una forma. Naturalmente vamos a tener un rostro. Como el Padre y Cristo tienen una forma y un rostro. Nosotros fuimos hechos a imagen de ellos. Y esa forma y ese rostro, pues, también va a ser diferente los unos a los otros. Así como las estrellas son diferentes las unas de las otras. Recuerdan que don Mario mencionó eso un poco ayer. 1 Corintios nuevamente, en el capítulo 15, pero esta vez vayamos a los versículos 41 en adelante. 1 Corintios 15 a partir del versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y no olviden que Dios se refiere, en algunas ocasiones, ella se refiere a los ángeles como estrellas. Por eso dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ya lo leímos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Luego dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces sí, va a haber un cuerpo espiritual, con forma, como el Padre tiene forma, como el Hijo tiene forma, con rostro, claro que sí. Ahora, una pregunta mejor todavía. ¿Cuál será exactamente esa apariencia que cada uno de nosotros tendrá? ¿Cómo nos vamos a ver exactamente cada uno de nosotros? Pues yo los invito a que venzan y alcancen el galardón y lo descubran por ustedes mismos. Y allá van a ver qué es lo que Dios les tiene reservado, nos tiene reservados a cada uno de nosotros. ¿Quieren descubrirlo? Yo sí. Hagámoslo. Luchemos y esforcémonos para que descubramos cómo será exactamente eso que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Pasando ahora al segundo aspecto. Esa segunda forma en que seremos afectados o que influirá en nuestras vidas, en nuestro cambio de vidas, cuando seamos dioses, son las funciones que vamos a desempeñar.
Vamos a tener unas funciones específicas cada uno de nosotros. Un rol, un trabajo, algo que hacer. Apocalipsis capítulo 5, y empecemos a leer a partir del versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ustedes, hermanos, de los santos y de nosotros. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Por eso aquí vemos personas de tantos lugares diferentes, que vemos diferentes razas, diferentes etnias, diferentes pueblos, diferentes naciones, porque Dios nos redimió a través de Cristo, desde todos los lugares de la tierra. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí Dios nos está revelando, nos está dando 3 aspectos sumamente importantes para nuestro futuro. Son fáciles de entender. Primero de ellos seremos reyes. Segundo, seremos sacerdotes. Y tercero, vamos a ejercer ese reinado y ese sacerdocio aquí en la tierra. Aquí es donde ejerceremos esa autoridad que nos va a ser concedida por el Padre. Ustedes saben, hermanos, que un rey tiene autoridad. Un rey toma decisiones. Un rey administra justicia y administra la forma, como lo hacen, por ejemplo, los presidentes hoy en día, se supone que lo deben hacer, administra la forma en que deben funcionar las ciudades y los pueblos. Pues bien, dentro de esas funciones que tendremos nosotros cuando seamos reyes, es que Dios nos va a utilizar como instrumentos para administrar la tierra en el mundo de mañana. Dios nos utilizará para llevar a cabo ese gobierno justo y perfecto en el mundo de mañana. Vamos a hacer juicios verdaderos. Hoy en día, nuestra visión es limitada. Cuando vemos una situación, la vemos así. No sabemos exactamente todo lo que ocurre y que envuelve cada situación. Por eso es muy fácil que nos equivoquemos en nuestros juicios. Y aquí hay un juez que yo sé que él sabe de lo que le estoy hablando. Siempre hay elementos que permanecen ocultos a nuestra vista y que pueden cambiar totalmente la apariencia de un hecho. Pero cuando seamos dioses, nuestra visión no va a ser así, va a ser así, de arriba a abajo. Y vamos a ver todo lo que rodea una situación. Vamos a conocer hasta el más pequeño de los detalles, como lo hace Dios hoy en día con nosotros. Por eso es necesario que los juicios se los dejemos a Dios. Aquellos de condenación o aquellos de salvación. No nos corresponden a nosotros hacerlos, ni tenemos la capacidad de hacerlo a nivel espiritual. Desde esta perspectiva, nosotros vamos a tener inclusive más poder y más autoridad que los mismos ángeles, a quienes incluso juzgaremos. Volviendo otra vez a 1 Corintios, en el capítulo 6, leamos los versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, nosotros, hermanos, vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Que hay un mensaje también. Hay que aprender a juzgar correctamente y hay que ser dignos de hacer esos juicios. Muchas veces uno critica al otro y uno es peor. ¿Con qué dignidad juzgamos a otro? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahí tenemos pues una de nuestras importantísimas funciones que haremos si logramos entrar a la era de los dioses. Y la otra función es la de ser sacerdotes. Bien sabemos que un sacerdote enseña, exhorta, lidera, motiva, guía a su pueblo. Y nosotros seremos aquellos que Dios use para enseñar su ley, la ley de Dios, a toda la humanidad, a toda la tierra. Nosotros exhortaremos a las personas de todos los pueblos y naciones, las guiaremos, las aconsejaremos, les ayudaremos, las amonestaremos con amor, pero también con firmeza, para que sigan ese camino de vida que nosotros estamos hoy, ahora y aquí aprendiendo y poniendo por obra, si es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ustedes saben que Dios llama las cosas por su nombre, por lo que son. Por eso, en ese nuevo mundo, en el mundo de mañana, cuando Dios nos dé esas nuevas funciones, también nos va a dar un nuevo nombre. Y probablemente ese nombre que Dios nos dará va a tener una íntima relación con esa función que vamos a desempeñar. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Y leamos el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así es, hermanos. Muchas cosas nos esperan, muchas. Qué curiosidad la que sentimos de vivir eso, de sentirlo dentro de nosotros mismos, de saber cómo es. Qué curiosidad de conocer nuestro nombre nuevo, de ver cuál será esa apariencia que al final tengamos. Qué curiosidad de saber cuál va a ser nuestra función, en dónde nos irá a poner Dios. Es mucho lo que nos espera. Lo que hemos vivido en este mundo, lo que el hombre como tal ha vivido en toda la historia de la humanidad, es poco, es nada. Es el mero principio de todo lo que tenemos por delante, de esa historia que está por ser todavía construida por nosotros como protagonistas principales en ella. Por eso es que encontramos tantos ejemplos en la palabra de Dios, de personas fieles y valientes. Porque esos patriarcas, esos profetas, esos valientes de la fe, eso fue lo que vieron y entendieron y visualizaron. Y no les importó dar hasta su propia vida si era necesario, con tal de alcanzar ese galardón.
Por eso es que se gozaban en las tribulaciones y en las pruebas, que sabían que eso era nada comparado con lo que Dios les va a dar con plena seguridad, porque están aquí ya mencionados. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y leamos en el versículo 36. Hebreos 11, 36. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Estoy leyendo el versículo 35, a fin de obtener mejor resurrección. Sigamos en el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Nosotros ni siquiera hemos pasado todavía por esto, hermanos. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Esa parte puede que sí la conozcamos muchos de nosotros. Angustiados, maltratados. Dice el versículo 37. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, vencieron, no recibieron lo prometido, no lo recibieron aún. Devolvámonos un poquito, aquí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero mire, luego dice, sino mirándolo de lejos. Lo veían, hermanos. Veían todo esto venirse. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Verlo. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como nosotros ahora. Esta no es nuestra verdadera tierra. La tierra verdadera nuestra es la que vamos a heredar. Versículo 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esperemos que Dios tampoco se avergüence de ninguno de nosotros, porque estamos haciendo nuestra parte, y que tenga esa morada preparada también para nosotros en esa ciudad. Hermanos, para acabar, ustedes saben que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Una y otra vez repasamos esta escritura. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Quiere decir eso que hay un camino que recorrer. Hay un galardón por el cual luchar, el cual no lo tenemos que ganar. Y ese galardón solamente lo vamos a recibir si nos preparamos para recibir todo aquello que Dios nos tiene que dar. Ese galardón solamente lo vamos a alcanzar si hemos logrado desarrollar en nosotros la capacidad, la habilidad y el carácter de manejar el poder de un Dios. Si hemos desarrollado la capacidad de ser reyes,
si hemos desarrollado la capacidad de ser sacerdotes. Dios no le va a dar ese inmenso poder a quien no esté preparado para recibirlo. Eso es un hecho. Dios no le va a dar el poder de un Dios a alguien que no ha aprendido a dominarse a sí mismo, a alguien que no ha aprendido a dominar la ira. Imagínense ustedes, si los seres humanos, como somos de duros de cerviz, que nosotros mismos lo sabemos por nosotros mismos, cuando tengamos el poder de un Dios y estemos enseñándole a esta persona y se equivocó una vez, dos veces y la tercera vez explotamos en ira, hacemos así, lo borramos de la asistencia. Imagínense usted lo peligroso que es darle un poder de esos a alguien que no tenga dominio propio. Ya lo hubiese hecho Dios con nosotros, que hemos cometido, sin exagerar, ¿qué? Millones de errores. Entonces, Dios no le va a dar ese poder a alguien que nunca aprendió a ser paciente, a alguien que nunca aprendió a ser humilde y a soportar las ofensas. A veces un hermano nos ofende y estallamos en ira. Ay, es que él nos ofendió. Pues sí, lo ofendió, pero tranquilo, perdónelo. Así como Cristo nos perdonó las ofensas y Él era Dios. Entonces, ¿quién se cree este simple humano ofendiéndome a mí que soy un Dios? Dios no va a recibir a nadie allá así. Vamos a ser dioses para servir, estar al servicio de los seres humanos. Y si aquí tenemos orgullo y vanidad, quiere decir que tenemos mucho todavía que hacer para trabajar en nosotros mismos. Dios no le va a dar su poder a aquel que nunca aprendió a aceptar a los demás con sus diferencias, aquel que nunca aprendió a ser tolerante y paciente. Dios no le va a dar ese poder desperdiciándolo con alguien que nunca fue diligente, disciplinado en su estudio, sino que fue un perezoso y es débil en el conocimiento de la palabra de Dios y de las Escrituras. Dios no va a poner a nadie a enseñar su ley que aquí no la haya aprendido bien y que no la haya dominado a profundidad. Dios no va a poner a nadie a ser un líder y un guía si no aprendió primero a obedecer y después también a ser un líder y un guía en nuestro hogar, con nuestros hermanos, en la iglesia y donde quiera que nos encontremos. Es decir, hermanos, ustedes y yo estamos aquí aprendiendo a ser dioses, aprendiendo a ser reyes y sacerdotes para servir a la humanidad en el mundo de mañana. Eso es lo que estamos haciendo y esa es nuestra primera prioridad en esta vida. Y en eso tenemos que estar aprovechando nuestro tiempo, en esa preparación, demostrándole a Dios que si queremos hacerlo con todo nuestro corazón, tenemos que aprender a imitar el carácter de Dios, porque vamos a ser dioses como Dios es Dios. Tenemos que imitar el carácter de Cristo y avanzar cada día un poco más. Y entonces pedirle a Dios de rodillas que nos tenga por dignos de escapar de lo que se viene y de recibir ese galardón que nos tiene reservado. Queremos estar en la era de los dioses, queremos ser parte de ellos. Aprendamos a ser dioses. Busquemos esa excelencia todos los días de nuestra vida. Busquemos la perfección que debe tener un cristiano en todo lo que hace, que se vea reflejado en todo lo que hacen, que lo hacen con la dignidad de un ser que el día de mañana va a gobernar la tierra. En todo lo que hacemos hay que haber excelencia, preparación, la actitud de servicio y de gozo.
buscando alcanzar esa meta, la más importante para nosotros en esta vida. Los dejo con una escritura en Romanos capítulo 8. Romanos en el capítulo 8, y leamos el versículo 11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu Santo que nos sella para el día de la redención ha de morar en nosotros, dentro de nosotros, para que de esa manera, cuando suene la séptima trompeta, seamos vivificados y hagamos parte activa en esa era de los dioses, nuestra era, que ya pronto se acerca.